Cristo Ansanjong, quien vino a darnos el árbol de la vida, con este título de sermón, estudiemos la historia del huerto del Edén, sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. No es exagerado decir que los 66 libros de la Biblia están sellados con un profundo misterio. Por eso está escrito en Apocalipsis capítulo 22 que nunca debemos añadir o quitar nada de la Biblia. En el capítulo 5 de Apocalipsis, está claramente escrito que a menos que venga la raíz de David, los sellos de la Biblia nunca podrán ser desatados. Esta Biblia no es ciencia humana. Por esta razón, ¿a quién necesitamos para comprender correctamente lo que está oculto en la Biblia? ¿Quién debe venir? Dios debe venir. No podemos tener una comprensión correcta de la Biblia sin recibir enseñanzas de Dios. Permítanme darles un ejemplo. Una madre oraba a Dios día y noche para que su hijo se convirtiera en una persona justa. Mientras oraba fervientemente a Dios, sin que ella lo notara, las lágrimas corrieron por su rostro. Mientras tanto, ocasionalmente una lágrima cayó dentro de un pequeño tubo de ensayo de cristal. Un profesor presentó el tubo de ensayo de cristal que contenía la sincera lágrima de la madre y explicó su significado a sus alumnos. Alumnos, el tubo de ensayo de cristal que están viendo contiene la lágrima de una madre. Ahora, si analizáramos los componentes de esta lágrima, ¿qué elementos podría haber en su interior?, preguntó. Prosiguió, desde un punto de vista físico, las lágrimas se componen de agua y una ínfima cantidad de sales. Sin embargo, ¿no creen que hay algo más en su interior? El profesor volvió a preguntar a sus alumnos, si en esta única lágrima se esconde el amor sincero de la madre por su hijo, ¿serían capaces de extraer ese amor utilizando alguna herramienta científica? ¿Alguien puede extraerlo? El anhelo del corazón de una madre, su amor sincero y su dedicación por su hijo están en esa lágrima, pero es imposible extraerlos de ella. Mientras reflexionamos en este asunto, examinemos hoy detenidamente la profunda voluntad de Dios oculta en la Biblia en forma de parábolas. ¿Qué esfuerzos hizo Dios mismo por nosotros al venir a esta tierra? No importa cuántas veces analicen los componentes de la lágrima, es imposible captar el amor y el sacrificio contenidos en ella. Sin embargo, dentro de esa lágrima están infundidos numerosos elementos. El corazón sincero de la madre está inmerso en ella, junto con la profunda devoción y el amor por su hijo. Esto es algo que no se puede extraer con ninguna herramienta. Hoy debemos comprender la devoción, el sacrificio y el amor del Padre Celestial y de la Madre Celestial, que vinieron a esta tierra para darnos el árbol de la vida. Deberíamos darnos cuenta, esta es la magnitud de cuánto nos han apreciado y amado. El Padre Celestial y la Madre Celestial salvan a sus hijos desgarrando su carne y derramando su sangre. Debemos reconocer claramente que un amor tan grande está infundido dentro de la Biblia. Hoy, en relación con este asunto, echemos un vistazo a las palabras de la Biblia. Veamos el libro del Génesis capítulo 2 versículo 16. En el Génesis capítulo 2 versículo 16 está escrito: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo, eres libre de comer de cualquier árbol del huerto del Edén, pero no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como resultado, no pudieron permanecer en el huerto del Edén y fueron expulsados. ¿No ocurrió una situación tan lamentable? Continuemos con el capítulo 3.
Capítulo 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. De este modo, Adán y Eva, quienes fueron engañados por Satanás, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y se convirtieron en seres mortales destinados a morir. Como está escrito en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque se arrepientan y sientan remordimiento por sus acciones, ya han violado la ley de Dios, lo que les hace imposible volver a su vida anterior en el huerto del Edén. Sin embargo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era el único árbol del huerto del Edén. El árbol de la vida también estaba allí. Aunque alguien cometiera el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, mientras pudiera comer del árbol de la vida, ¿no podría recuperar su vida anterior? Por esta razón, Dios bloqueó el camino para que los pecadores no pudieran acercarse al árbol de la vida. Veamos el capítulo 3, versículo 22. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, que ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Debemos prestar atención a las características de estos dos árboles. Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal como un árbol que conduce a quienes comen de él a la muerte. ¿Qué hay respecto al árbol de la vida? Dios lo creó como un árbol que conduce a quienes comen de él a la vida eterna. Continuemos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque Adán y Eva querían acercarse al árbol de la vida, ¿quién estaba allí? ¿Qué hacían los querubines? Por orden de Dios, sostenían espadas encendidas que se revolvían por todos lados, y guardaban el camino hacia el árbol de la vida, para que nadie pudiera acercarse a él. Si la humanidad pudiera comer del árbol de la vida mencionado en el huerto del Edén, podría liberarse del pecado transmitido desde Adán y Eva. ¿No se sigue heredando y transmitiendo el pecado original de Adán a toda la humanidad actual? Para eliminar el pecado original, toda la humanidad debe comer del árbol de la vida. Es posible que ustedes tengan varias inquietudes y preocupaciones. En cuanto a los estudiantes, tienen que estudiar y competir con sus compañeros en los exámenes para ser los mejores. En cuanto a los trabajadores, se preocupan, ¿cómo puedo evitar que me despidan del trabajo al tiempo que se preocupan por su jefe? Si son el director general de una empresa, estarían preocupados, pensando, ¿cómo puedo gestionar la empresa de forma eficaz para producir buenas ganancias que beneficien a la empresa? De este modo, es probable que todos los presentes estén contemplando diversas cuestiones. Sin embargo, aunque hayamos sido arrojados a esta tierra y lo hayamos perdido todo,
hay una cosa que debemos buscar y llevar con nosotros, el árbol de la vida. Es de suma importancia. Nunca debemos perder esto. Cuando Dios nos despierta al asunto del pecado original a través de la historia del huerto del Edén, debemos encontrar la respuesta a este asunto. Esta es la verdadera razón de nuestra existencia en esta tierra. ¿Cómo la gente no sabe esto? Se preocupa con pensamientos como, ¿cómo puedo ganar mucho dinero hoy? ¿Cómo puedo llegar a ser mejor que los demás? Están muy tensos y ansiosos. Esto es realmente lamentable. Como está escrito en Génesis, ya que el origen del pecado puede atribuirse al árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces, el árbol de la vida se convierte en una llave preciosa que ayuda a resolver todas las cuestiones del pecado. Por lo tanto, está escrito en la Biblia, esto es lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es esto? Es la vida eterna. ¿Cuál es la característica del árbol de la vida? Lleva a la vida eterna a quienes comen de él. Piensen en la promesa que Dios nos ha hecho. No es otra cosa que concedernos la vida eterna. En otras palabras, ¿qué nos garantizará Dios? Piensen en la historia del huerto del Edén. En última instancia, la vida eterna no se nos puede dar sin el árbol de la vida. ¿No es esa la razón por la que Dios nos prometió la vida eterna? Cuando se trata de nuestra fe, puede haber varios tipos de fe, pero sin restaurar el árbol de la vida, que es lo más fundamental, incluso 100 años de una vida de fe serán en vano y sin sentido. Esto se debe a que, sin él, nadie puede liberarse del pecado. Entonces, ¿cuál es la realidad del árbol de la vida que ha estado oculta? Conozcamos la realidad del árbol de la vida. Vayamos al libro de Juan, capítulo 6. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué es lo que no tiene, vida en vosotros? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Aquí, debemos prestar atención al término, vida eterna. No hay otra manera para que la humanidad obtenga la vida eterna excepto a través del árbol de la vida en el huerto del Edén. Sin embargo, hace 2000 años, cuando Jesús vino a esta tierra, apiadándose de la humanidad, ¿qué enseñanza predicó? Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, ¿qué tiene? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En el huerto del Edén, Dios dijo que quien quiera que coma del árbol de la vida puede recibir la vida eterna, y en el capítulo 6 de Juan, Jesús dijo que quien quiera que coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre tiene vida eterna. A través de este versículo relacionado del Nuevo Testamento, podemos comprender la realidad del árbol de la vida en el huerto del Edén. ¿Qué representan la carne y la sangre de Jesús en el huerto del Edén? Si examinamos el problema de cerca, podemos encontrar la respuesta dentro de él. ¿No se suele decir que donde hay un problema hay una solución? La solución al problema del pecado se encuentra en el huerto del Edén. Puesto que está escrito que en el huerto del Edén no hay otro camino a la vida eterna a excepción del árbol de la vida, ¿qué representan la carne y la sangre de Jesús en el huerto del Edén? Podemos confirmar que la carne y la sangre de Jesús representan el árbol de la vida. El Antiguo Testamento es una sombra, y el Nuevo Testamento es la realidad. El árbol de la vida en el huerto del Edén es una sombra. ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida? Cristo promete dar vida eterna a toda la humanidad, a través de su preciosa carne y sangre, que son la realidad del árbol de la vida.
Entonces, ¿cómo podemos participar en la carne y la sangre de Jesús? Si esto se malinterpreta, pueden producirse persecuciones como las de la iglesia primitiva. En tiempos de la iglesia primitiva, cuando muchos gentiles perseguían e infligían intensas torturas a los cristianos, los acusaban diciendo: los cristianos consumen carne humana. Son una organización extremadamente maliciosa. Marcaban a los cristianos con rumores tan malignos y los arrastraban por todo el Coliseo, convirtiéndolos en comida para leones y en velas humanas. De este modo, estigmatizaron a los cristianos como herejes y los exterminaron. Jesús dijo: quien come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. Esta enseñanza se conservó y transmitió en la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo podemos comer la carne de Cristo y beber su sangre? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo 17, está escrito: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. ¿Cuál es la relación entre el árbol de la vida, la carne y la sangre de Jesús, y la Pascua que estamos examinando ahora en este pasaje de la Biblia? Busquemos la respuesta en el versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, mientras estaban guardando la Pascua, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, que esto es, que es, mi cuerpo. Él otorgó tal significado al pan de Pascua como su santo cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, el vino de Pascua está en la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: ¿qué les mandó hacer Jesús? Bebed de ella todos, porque esto es, de quien es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Examinemos los versículos del capítulo 6 de Juan y del capítulo 26 de Mateo como versículos relacionados. Jesús dijo: quien come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. Como acabamos de leer, el pan y el vino de la Pascua representan su carne y su sangre. Por lo tanto, ¿qué se puede decir de los que participan en la Santa Cena de la Pascua? Son los que comen la carne de Jesús y beben su sangre. Así, pueden participar en la promesa de Jesús de dar la vida eterna. En otras palabras, la Pascua es el árbol de la vida en el huerto del Edén. Hoy en día, en esta aldea global, hay innumerables iglesias como la arena en la orilla del mar, pero ellas no guardan la Pascua. El hecho de que no guarden la Pascua indica que no tienen el árbol de la vida. El hecho de que no tengan el árbol de la vida demuestra que todavía están bajo el control del pecado. ¿No es la Pascua la verdad que nos rescata del poder del pecado y de la muerte y también del poder de las tinieblas? ¿Acaso la Pascua no nos abre el camino de la vida y nos permite obtener la vida eterna? Por tanto, ¿qué es lo que más necesita el ser humano? No se trata de posesiones materiales, ni de conocimientos académicos, ni de ninguna forma de aplauso o admiración de la gente. Nadie puede entrar en el reino de los cielos con ninguna de estas cosas. ¿No es el reino de los cielos el lugar donde podemos entrar con la verdad del árbol de la vida? Por eso Dios vino a esta tierra y estableció la ley de la verdad, la Pascua. Es más, incluso la elevó a la categoría de nuevo pacto. Vayamos al libro de Lucas capítulo 22 versículo 7. Veamos el capítulo 22 versículo 7.
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 13. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, cuanto he deseado, ¿qué ha deseado hacer Jesús con ansiedad? Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Pueden entender por qué Jesús deseaba con ansiedad comer esta Pascua con sus discípulos? Es porque sin la Pascua, no hay solución para los pecados de la humanidad. La llave más importante para entrar en el reino de los cielos está en esta verdad de la Pascua. Por eso dijo Jesús, he deseado ansiosamente comer esta Pascua con ustedes. Solo entonces se abrirá por fin el camino bloqueado hacia el árbol de la vida. Veamos la escena de la celebración de la Pascua. Es lo mismo que leímos en el Evangelio de Mateo. Pasemos al versículo 19. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Jesús dijo que el pan de Pascua es su cuerpo. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, el vino de Pascua está en la copa, diciendo, esta copa es, ¿qué es esta copa? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Pascua es la verdad del nuevo pacto. A través del nuevo pacto, podemos recibir el perdón de los pecados. Mediante el nuevo pacto, Cristo desempeña el papel de mediador entre Dios y nosotros. Él perdona todos nuestros pecados y no se acordará más de ellos. También nos concede la herencia celestial, el reino de los cielos que habíamos perdido. Por todo ello, nos trajo la Pascua, la verdad del árbol de la vida. Entonces, ¿cualquiera puede traer la Pascua, la verdad del árbol de la vida? Cuando examinamos lo que está escrito en Génesis, podemos encontrar que Dios ha colocado querubines para bloquear el camino al árbol de la vida, impidiendo que los pecadores se acerquen a él. No cualquiera puede acercarse a él. Entonces, ¿quién puede abrir este camino? La respuesta queda clara cuando consideramos detenidamente quién ordenó a los querubines bloquear el camino al árbol de la vida. ¿Quién bloqueó el camino? Fue Dios quien lo bloqueó. Por lo tanto, se abrirá el camino que había sido bloqueado por orden de Dios si viene un presidente y dice, ¿abran el camino? ¿Quién es el único en todo el universo que puede abrir este camino? Es solo Dios. Dios debe venir y abrirnos el camino. Por eso Jesucristo, Dios que vino a esta tierra en carne, abrió el camino en su primera venida. Ha incrustado todo el camino de la verdad hacia el árbol de la vida en la Pascua del nuevo pacto. Sin embargo, ocurrió algo desafortunado. Después de que Jesús ascendiera al cielo, la Iglesia celebró la Pascua sin ningún problema durante unos 100 años, pero alrededor del año 155 después de Cristo surgieron conflictos en torno a la Pascua. En aquella época, la Iglesia estaba dividida en dos grupos, la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Podemos encontrar esto en la historia de la Iglesia. Policarpo era el representante de la Iglesia Oriental. Dijo, no queremos celebrar la Pascua en otro día que no sea el 14 de Nisán. Así lo hizo Jesucristo, y también todos los apóstoles celebraron la Pascua el día 14 de Nisán. No tiene sentido celebrar la Pascua en un domingo distinto a esta fecha. En 155 después de Cristo surgió la primera controversia entre Aniceto, de la Iglesia Occidental, y Policarpo, de la Iglesia Oriental, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Luego, alrededor de 197 después de Cristo, comenzó el segundo intento de abolir la Pascua. El Papa Víctor declaró, la Pascua debe celebrarse ahora en domingo, y obligó a los demás a celebrarla en domingo. En respuesta, Polícrates, de la Iglesia Oriental, protestó enérgicamente contra él.
Como octavo obispo, nunca he visto a los predecesores observar la Pascua en otro día que no fuera el 14 de Nisan. Todo esto está registrado en la historia de la Iglesia. Es algo que nunca había visto antes. ¿De qué absurda insensatez están hablando? No podemos tolerarlo en absoluto. Hubo una segunda controversia hacia 197 después de Cristo, pero el intento volvió a fracasar. Sin embargo, en 325 después de Cristo, fue abolida la verdad del árbol de la vida, la Pascua, que fue el mayor regalo que Jesucristo dio a la humanidad. Puesto que la humanidad está destinada a morir por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que necesitan es el árbol de la vida. Lo que necesitan no es dinero, ni ningún tipo de educación, ni fama, ni poder. Sin embargo, hubo esfuerzos persistentes e intentos de abolir la verdad del árbol de la vida, la Pascua, en 155, 197 y 325. Al final, el emperador romano Constantino reunió a todos los obispos, es decir, pastores en términos modernos, tanto de las iglesias orientales como de las occidentales, y con su autoridad como emperador, abolió la Pascua en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La abolición de la Pascua significa la ausencia de esperanza para la humanidad. Para la humanidad que pecó en el cielo y fue arrojada a esta tierra, el elemento más esencial es la Pascua del nuevo pacto que Jesús concedió a la humanidad como regalo. Sin embargo, prohibieron a la gente guardarla, encarcelando a quienes lo hicieran y tratándoles como pecadores. Durante un largo periodo de 1600 años, no guardar la Pascua ha persistido hasta nuestros días. La gente lo consideró muy natural. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de la venida de Dios a esta tierra? ¿Por qué viene Él a esta tierra? Viene a salvar a la humanidad. Aparecerá por segunda vez para traer la salvación a los que le esperan. Cuando venga por segunda vez, no debe venir con las manos vacías. ¿Qué debe traer? Debe traer el árbol de la vida del huerto del Edén para redimir a la humanidad de sus pecados. Por lo tanto, cuando Él venga a esta tierra por segunda vez, debe traer la Pascua, la verdad del árbol de la vida. No son palabras ni opiniones mías. Estas son las enseñanzas escritas en la Biblia y lo que Cristo Ahnsahnghong nos enseñó. Hoy en día, las iglesias del mundo dicen que la Pascua es innecesaria, aunque en realidad es absolutamente esencial para aquellos que quieren ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Veamos Isaías capítulo 25 versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y, ¿qué más se preparará? De vinos purificados. ¿Qué tipo de vino es? ¿Cuánto tiempo lleva almacenado? Ha estado almacenado durante más de 1600 años. Dios preparará un banquete de vino añejo y se destruirá a la muerte para siempre. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, ¿qué vino tiene la promesa de eliminar la muerte? Es cuando Jesucristo estableció el nuevo pacto, diciendo, he deseado ansiosamente comer esta Pascua con ustedes. Dicho de otro modo, ¿qué significa que Dios haya dicho, destruiré a la muerte para siempre? Esto significa que Él nos dará la vida eterna. Verdaderamente, la Pascua es un regalo inmensamente precioso para la humanidad. Los que quieren ir al reino de los cielos deben residir indudablemente en esta verdad. Veamos de nuevo el capítulo 25. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Está escrito que Dios destruirá a la muerte con vino. Se refiere al vino de Pascua. Ya sabemos muy bien que solo el vino de Pascua tiene tal promesa.
Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: ¿quién organiza este banquete en el que la muerte es eternamente destruida por el vino añejo? ¿Quién es Él? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Hermanos, ¿quién nos ha concedido la Pascua del nuevo pacto? ¿Quién nos ha traído el árbol de la vida espiritual? Cristo Ahnsahnghong y la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén lo han traído para nosotros, ¿no es así? La Biblia dice claramente: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. No debemos depender de nada más para nuestra salvación. Lo más crucial para la humanidad es el árbol de la vida. Solo Dios puede traer el árbol de la vida a la humanidad. Doy gracias eternas, gloria y alabanza, a Cristo Ahnsahnghong y a la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, por abrir el camino de la vida eterna y la salvación a través de la Pascua del Nuevo Pacto, y por guiarnos hacia la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, el árbol de la vida espiritual. El que viene a esta tierra con la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto es Cristo, que ha de aparecer por segunda vez para la salvación de la humanidad. Él nos redimirá de nuestros pecados. Por favor, confirmen esto una vez más a través de las profecías de la Biblia. Donde quiera que Cristo Ahnsahnghong nos guíe y donde quiera que la Madre Celestial nos guíe, nunca debemos dejar de seguirlos hasta el final con obediencia. Solo la Iglesia de Dios tiene el árbol de la vida. El Padre Celestial y la Madre Celestial nos han llamado a la verdad y nos han permitido conocer la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Expresemos nuestra profunda gratitud, honor y alabanzas a ellos durante este alegre día de reposo. Con esta alegría en el corazón, vivamos con esperanza en el futuro. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.